a Walter que está por ahí. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto tenerlos por aquí en nuestro ciclo de conferencias que tenemos aquí en el doctorado, bueno, más bien en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Es nuestro ciclo de conferencias con nuestros investigadores postdoctorantes y tenemos hoy el gusto y el honor de tener al doctor José Manuel Luna Nemesio. Y bueno, pues él nos va a estar platicando un poquito sobre su tema de investigación, el cual él denomina costos ecológicos de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado y respuesta popular en México. Una lectura desde el proyecto integral Morelos. Pues bueno, nada más para comentarles un poco de la trayectoria del doctor. Él es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza el segundo año de estancia postdoctoral bajo el auspicio de CONACYT en nuestra unidad académica de estudios del desarrollo y es integrante también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social. También participa como asesor del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia Ecosistema Nacional Informático de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del PRONACE, de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del CONACYT. Su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos en conflicto. Y la verdad, un gusto tenerlo aquí, un tema súper interesante e importante para la actualidad. Y doctor, lo dejamos, le cedemos la palabra. Le recordamos nada más, tenemos aproximadamente 40 minutos para que nos haga su exposición con una sesión de preguntas por parte de los asistentes. Bienvenido, nuevamente un gusto. Muchas gracias, Armida. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Es para mí un gusto estar en este espacio compartiendo los avances de la investigación que desde septiembre de 2021 he venido realizando bajo la tutoría y el acompañamiento del doctor Darcy Tratrolt en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. La plática que el día de hoy preparé para compartir con ustedes lleva por título Costos ecológicos de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado y la respuesta popular que este tipo de megainfraestructuras han tenido en México. Obviamente es un tema muy amplio que se puede tratar desde múltiples perspectivas y yo lo voy a abordar desde un megaproyecto que ocurre en el centro del país, que es el proyecto Integral Morelos. El objetivo de esta presentación es exponer un diagnóstico general sobre los eventuales costos ecológicos y sanitarios que se derivan de la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica de ciclo combinado, que en el marco del proyecto Integral Morelos se ha construido en la comunidad de Huesca, ubicada en el municipio de Yecapixtla, en el oriente del estado de Morelos, en la zona centro de México. A diferencia de las lecturas tradicionales que se dan cuando desde la academia se habla de los costos ecológicos que se hace, ya sea desde la economía convencional o desde la economía ambiental, la propuesta que estoy llevando a cabo con esta investigación es hacer una lectura de los costos sanitarios, los costos ambientales, más allá del lenguaje del valor, ¿no? Es decir, más allá de su caracterización propiamente económica, administrativa, ¿no? Sino que partiendo de la crítica de la economía política y del discurso crítico de Marx, considero que para poder tener una perspectiva de mayor aliento y mayor alcance, para comprender también la fragilidad que tienen los sistemas socioecológicos hoy en día, se debe partir desde la perspectiva del valor de uso, es decir, desde la perspectiva de la vida, para poder tener en claro cuál es el impacto y los alcances de este tipo de megaproyectos y de otros que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional. Obviamente eso también implicará, como en una segunda parte de la investigación, pues sí presentar los costos ambientales bajo la lógica de la economía ecológica para poder discutir con ellos desde esta perspectiva que a mi modo de ver es mucho más amplia que simplemente hacer la contabilidad de los daños e impactos ambientales que producen este tipo de mega infraestructuras.
La exposición la voy a dividir en tres partes. Primero voy a abordar en términos generales cuál es el contexto nacional en el que se desarrolla la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huesca, ¿no? En el marco del proyecto Integral Morelos, a partir de comentar algunos elementos sobre la destrucción ambiental y sanitaria que ha tenido nuestro país durante los últimos 40 años y que ha puesto en tela de juicio las condiciones propias de reproducción, tanto natural como social, de una parte importante de la población, sobre todo en el centro del país. En la segunda parte de la exposición voy a platicar acerca de cuáles son las tendencias destructivas que implica esta termoeléctrica para el estado de Morelos, tanto en términos económicos, ambientales y de salud, ¿no? Y cerraría mi presentación abordando algunos elementos que considero como las tareas pendientes a desarrollar en lo que resta de la estancia postdoctoral en este segundo año. Para comenzar a abordar entonces el tema del contexto nacional en el marco de la destrucción ambiental y sanitaria de México, es importante reconocer cómo a lo largo y ancho del territorio nacional, durante los poco más de 40 años en que se desarrolló la política de acumulación de capital y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo de corte neoliberal, eh, el territorio mexicano quedó atravesado por una serie de corredores urbanos e industriales en cuyos polos estaban, por un lado, grandes complejos urbanísticos, un tipo de urbanización voraz del territorio, carente de cualquier servicio eh, municipal de recolección de basura, de alumbrado, de alcantarillado, es decir, con una mala infraestructura, pero que además promovían el uso del automóvil como medio de transporte y que además representaba procesos de especulación inmobiliaria con el territorio, de especulación hídrica, de procesos de deforestación, es decir, durante el neoliberalismo mexicano, no solo, sino sobre todo en la época neoliberal, se construyó un tipo de ciudad cuya infraestructura, cuyo sentido, cuyo marco también normativo, pues podemos denominar como una ciudad insustentable, es decir, una ciudad que garantizaba solamente los intereses económicos de cierto sector de la burguesía mexicana y de la burguesía transnacional que invertía en México y que no tenía en consideración las necesidades reales de hábitat de la población mexicana. Además, como complemento de este desarrollo urbano en el territorio mexicano, vimos cómo se generaban gracias al proceso de libre comercio en el que México se vio inmerso durante la última década del siglo XX y lo que va del XXI, pues desafortunadamente en México se crearon condiciones de desregulación ambiental, de desregulación sanitaria, de desregulación en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, que volvió a diversos estados de la República Mexicana verdaderos paraísos para la inversión industrial. Desafortunadamente, tanto la promoción de estas unidades habitacionales que empezaron a tupir virulentamente el territorio mexicano, aunado con los procesos de industrialización, pues terminaron generando zonas de alto impacto ambiental, de alto impacto ecológico, que bueno, no lo podemos nosotros reducir al norte, al centro o al sur del país, sino que es una realidad que desafortunadamente es parte de la normalidad degradada de los millones de mexicanos que tenemos que vivir en condiciones ambientales y sanitarias nada favorables, que CONACYT y la Secretaría de Medio Ambiente pues ha denominado como infiernos ambientales y que ahora busca clasificar como zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Aunado a estos corredores urbanos e industriales que se estructuraron en el territorio mexicano como fundamento energético para echar a andar esta maquinaria, esta gran industria capitalista nacional, pero sobre todo transnacional,
Vemos cómo a lo largo también del territorio mexicano se llevó a cabo la construcción de una infraestructura para dotar de energía a estos parques industriales, ¿no? Es decir, hay una red de gasoductos que durante los gobiernos neoliberales y hasta hoy en día en esta intento de salirse de la política de acumulación de capital y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que eufemísticamente conocemos como neoliberalismo, vemos cómo también el territorio mexicano quedó dividido, quedó fraccionado por una serie de gasoductos que importaban o que importan gas de Estados Unidos para dotar a este sistema industrial capitalista de la energía que se requiere para que puedan producir, ¿no? Como les decía, este contexto nacional de urbanización e industrialización del territorio mexicano, pues ha tenido, en el mayor de los casos, ha tenido un resultado económico positivo, no para el desarrollo nacional, sino para la obtención de ganancias y ganancias extraordinarias para la burguesía mexicana y para la burguesía transnacional que se ha embolsado tanto el plusvalor que explota la fuerza de trabajo mexicana, pero también toda la plusganancia que viene de la renta de la tierra, toda la plusganancia extraordinaria que viene de la sobreexplotación de la naturaleza, en tanto que las empresas que se instalaron en México, en esos paraísos industriales, pues desafortunadamente no encontraban un contrapeso normativo o jurídico que les obligara ya sea a pagar impuestos por la destrucción del medio ambiente o que tuviesen que incluir dentro de su contabilidad pues estos costos ecológicos que implicaban los procesos de alto consumo de materiales, de biomasa, ¿no? Y de alto consumo de energía y de recursos hídricos, sin mencionar también que estos procesos industriales son procesos de alta contaminación que se desarrollaron al interior de los parques industriales, sobre todo en la zona centro del país. Y esto pues se ha traducido en la configuración de diversos conflictos socioambientales, ¿no? De diversa índole, quizá por la vulnerabilidad que representa hoy en día el sistema hídrico nacional, tanto por los procesos de urbanización, de industrialización, pero también por una economía y política del agua en favor de las empresas transnacionales, pues se han generado diversos conflictos socioambientales de corte hídrico que se yuxtaponen eh, con los discursos de la presunta sustentabilidad y el presunto cuidado del medio ambiente en el que México a nivel internacional pues le gusta o le había gustado presentarse como una nación comprometida con el cuidado del medio ambiente. Si nosotros revisamos la agenda verde pactada por México, pues no nos sorprende cómo hacia el exterior México se anuncia, se promociona como un país que cuida las condiciones medioambientales de su territorio, un país con una gran biodiversidad y una riqueza, ¿no? Y los gobiernos, diversos gobiernos, sobre todo los de los que impulsaron la política de acumulación de corte neoliberal, pues bueno, les encantaba hacer este ecologismo de lobby, este ecologismo de las cumbres, firmar acuerdos, ¿no? Que en realidad en la práctica al interior del país pues no se traducían en medidas de cuidado del medio ambiente y mucho menos en la generación de una agenda gris para regular las descargas o regular los procesos contaminantes en el territorio mexicano. Y esto no es un problema meramente de México, no es un problema de tal o cual administración a nivel federal. El gran problema que representa hoy en día incluso el uso de tecnologías de alto impacto ambiental, como puede ser las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que se promocionan, como vamos a ver, como energías sustentables, en tanto que implica una emisión más baja de CO2, ¿no? En tanto que en sí misma se presenta como parte de este abanico de energías limpias que intentan ser el contrapeso, que intentan ser una salida civilizatoria al uso intensivo
de combustibles fósiles como el carbón o como el petróleo, pues en realidad tanto las termoeléctricas que funcionan con gas natural, así como otras tecnologías llamadas limpias o llamadas sustentables, pues están dentro de un discurso hegemónico y globalista de la sustentabilidad. Un discurso que, en primer lugar, ha vaciado del contenido crítico o del contenido argumentativo, si nosotros lo queremos ver ya en términos epistemológicos, a lo que se refiere por el desarrollo sustentable o la sustentabilidad como tal, y pues nos ha presentado una categoría vacía, una categoría en donde cabe cualquier significado, y así empresas que históricamente habían sido reconocidas o identificadas como actores principales en la devastación ambiental, por ejemplo, las mineras como Alamos Gold, o la industria refresquera como Coca-Cola o cualquier otra empresa que hay que tenga esta característica y esta identificación histórica como una empresa de alto consumo de materiales, de biomasa, de energía o de una alta contaminación del ambiente, pues ahora se pueden presentar perfectamente como empresas sustentables, en tanto que no se tiene un significado como tal de lo que se refiere a la sustentabilidad y, bueno, mucho menos una definición crítica del desarrollo sustentable. Lo que sí tenemos es una agenda, la Agenda 2030, con 17 objetivos, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que en realidad es un despropósito para las agendas ecológicas, ecologistas de hoy en día, en tanto que lo que nos presentan es un endulcoramiento de la crisis ambiental, es decir, hacen un maquilleo, hacen una versión light de la devastación ambiental, de la degradación del tejido social y de la gran crisis sanitaria que se ha producido durante el neoliberalismo, y nos lo presentan como unos problemas que se pueden solucionar con una buena gestión del riesgo, con una buena gobernanza entre los diversos actores que participan en ese proceso, ¿no? de económico, ambiental y social, bueno, que son los tres ejes de la sustentabilidad, y en el marco de las llamadas energías limpias, las energías renovables, ¿no? Que repito, son llevadas a cabo sobre todo por este discurso liberal y globalista como el que representa el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? No solo, pero como para tener un ejemplo claro, ¿no? Donde las naciones que siguen utilizando petróleo para producir eh, energía, ¿no? O como medio de la producción de combustibles, pues son identificadas como naciones atrasadas, naciones responsables de la crisis climática, ¿no? Y se les obliga a entrar en esta carrera desenfrenada por avanzar hacia la sustentabilidad sin tener bien las riendas en dicho proceso, y además entrando en una nueva relación de subordinación imperialista con aquellas naciones que tienen la propiedad privada de las patentes o que llevan a cabo una explotación de la renta tecnológica a partir de esta tecnología de vanguardia con la que son presentadas las energías renovables. Y más allá de que puedan haber opciones para que en la sociedad, la civilización contemporánea dejase a un lado el uso de combustibles fósiles, que dejase a un lado el petróleo para producir energía, lo que no logran criticar los discursos de la sustentabilidad en términos de buscar una opción civilizatoria diferente al petróleo, es que en verdad no reconocen el centro de la civilización material petrolera. Este concepto acuñado por Andrés Barreda me parece a mí importante para criticar precisamente los discursos de la sustentabilidad en términos de las posibilidades históricas concretas y reales para que la civilización capitalista contemporánea pueda dejar a un lado el uso de petróleo como un valor de uso estratégico para la producción de mercancías, porque si bien el petróleo se utiliza como fuente de energía, pues, y que esto podría sustituirse con diversas tecnologías
ambientalmente amigables, ¿no? Como puede ser la energía solar, la energía eólica, la propia termoeléctrica o las hidroeléctricas, pues en realidad estos discursos de la sustentabilidad no resuelven el problema de fondo, que es que la totalidad de los valores de uso que son producidos hoy en día por este complejo industrial capitalista, pues en realidad se fundamentan, tienen como materia prima el uso de petróleo, ¿no? En sus diversas presentaciones, ¿no? Lo que sí tenemos entonces como resultado de estos discursos de la sustentabilidad es que se producen una serie de fetiches tecnológicos en torno a la producción sustentable de energía, ¿no? Y eso es algo que los estudios críticos deben tomar en cuenta, y considero que se debe dejar ya de repetir eh, como merolico el término de desarrollo sostenible y la definición del informe Brundtland al respecto, ¿no? Se tiene que empezar a criticar estas nociones de la sustentabilidad como discurso hegemónico. Los imaginarios de la sustentabilidad entonces tienen que ser repensados desde la teoría crítica y desde los estudios eh, contrahegemónicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema que nos ocupa en esta plática, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que son presentadas como una opción sustentable para la generación de energía, ¿no? En tanto que se presenta como una sustitución a los procesos de generación de electricidad por medio de gas natural, que en realidad es gas shale, es gas lutita, que se obtiene mediante el fracking, que como sabemos no es una actividad muy sustentable y amigable con el medio ambiente, pero como le gusta hacer a la economía convencional y también a los economistas vulgares, pues esconden el proceso de producción y solamente nos muestran lo que ocurre en la esfera de la circulación, en la esfera del consumo. Entonces nos presentan el gas natural y como es natural, pues se pensaría que no tiene un alto impacto ecológico, cuando en realidad para la obtención de este gas natural pues se llevan a cabo prácticas de alto impacto ambiental. Eh, También se anuncia que mediante esta generación de energía por medio de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, pues no va a haber una emisión tan elevada de CO2, ¿no? Y que por lo tanto, pues es una forma de contribuir a reducir la producción intensiva de gases de efecto invernadero y que por lo tanto se están llevando acciones en favor del clima, en favor de la sí, en favor de la crisis climática o para detener la crisis climática, ¿no? Pero en realidad la contaminación térmica, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, la contaminación hídrica que se llevan a cabo por las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, pues hacen desconfiar de esta definición o de esta adjetivación como formas sustentables de generación de energía, ¿no? También porque, aunque en el caso de México, un país que, como vamos a ver, tiene un problema para llevar a cabo la soberanía en la producción de energía eléctrica, pues las patentes tecnológicas con las cuales se produce la energía a partir de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, pues son tecnologías que terminan subordinando la soberanía nacional que presuntamente se intenta producir por medio de este tipo de tecnología. Es decir, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado no tienen que ser consideradas desde la perspectiva de la crítica de la economía política, no tendrían que ser consideradas como unas fuerzas productivas de la humanidad o en favor del ambiente y de la humanidad, como intentan hacerse pasar, escondiéndose detrás de los imaginarios hegemónicos de la sustentabilidad, ¿no? Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado son más cercanas a ser unas fuerzas destructivas del capital, en tanto que representan infraestructuras eh, de alto impacto ambiental y de alto riesgo sanitario. Lo que sí es verdad y que sería una de las grandes tareas a resolver es que México
por las propias condiciones históricas de su desarrollo, por la subordinación imperialista que por muchos años ha tenido con Estados Unidos, por las propias condiciones geopolíticas del continente y del propio desarrollo del capitalismo a nivel global, pues México no tiene una autosuficiencia en la producción de energía, ¿no? De energía eléctrica. Es decir, si lo vemos en términos del discurso crítico de Marx, ¿no? Las condiciones de la subsunción real del proceso de trabajo por el capital, es decir, la condición tecnológica, material del desarrollo capitalista mexicano, del capitalismo mexicano, pues todavía no logran asegurar que este complejo industrial capitalista tenga una autosuficiencia en términos energéticos, ¿no? Siendo un reto para las futuras administraciones y para las presentes, el crear las condiciones para que el capitalismo mexicano pueda tener este fundamento energético productivo. Obviamente esto se insertaría en una discusión mucho más amplia acerca de si estamos llegando hacia la inminente toma de decisión de una nueva ruta del desarrollo capitalista a nivel global que podríamos considerar como la era ecológica del desarrollo capitalista, ¿no? Pero eso no, escaparía a los objetivos de esta plática, como el profundizar en ello. Lo que sí es importante para tener claridad de este carácter destructivo y ambientalmente nocivo que tienen las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, es importante ver los costos económicos, ecológicos y sanitarios, ¿no? Obviamente, y recordando que se está partiendo desde un lenguaje que va mucho más allá de la reducida y la corta mirada del valor, del valor y del valor que se valoriza a sí mismo, sino que intenta dar cuenta desde la perspectiva del valor de uso para ver cómo, pues en realidad, en el caso particular de la termoeléctrica que se ha instalado en la comunidad de Huesca, al oriente de Morelos, pues no tenemos ahí un elemento amigable con el medio ambiente y mucho menos un factor de desarrollo social. En lo que respecta a las implicaciones económicas derivadas de la termoeléctrica en Huesca, pues hay que ubicar, ¿no? Hay que recordar dónde se encuentra instalada las megainfraestructuras que componen el proyecto integral Morelos, dentro de las cuales está la termoeléctrica eh, que se ha instalado en el municipio de Yecapixtla, al oriente del estado de Morelos. Si nosotros ubicamos en términos geopolíticos la posición que guarda el estado de Morelos, pues vemos que no es un territorio que le es indiferente para el desarrollo económico del centro del país, sobre todo porque hace frontera con una de las principales megalópolis del territorio mexicano, además de articularse con entidades de un alto desarrollo industrial como es Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, ¿no? Y que si recordamos las diapositivas del inicio de la presentación, vemos cómo el estado de Morelos se vuelve estratégico en esta configuración de corredores urbanos e industriales, ¿no? Es en el estado de Morelos donde confluye, por un lado, la central termoeléctrica de ciclo combinado, que hemos venido comentando en términos generales, el gasoducto, que forma parte de esta red de gasoductos que a nivel nacional se han entretejido para alimentar a este sistema automático de máquinas que es el sustento tecnológico del desarrollo del capitalismo en México, ¿no? Y también un acueducto que busca llevar las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuautla hacia la termoeléctrica para enfriar las turbinas y que, bueno, estas tres megainfraestructuras por separado tienen un alto impacto socioambiental y que en el caso de la termoeléctrica vemos cómo estas dimensiones se ven articuladas entre sí. El proyecto integral Morelos, que es este megaproyecto en el cual se encuentra incluida la termoeléctrica, una de las dos termoeléctricas que se buscan construir en el estado de Morelos, ¿no? Pues tiene diversos elementos o diversas características tanto de su actividad como de las fases de su construcción o de su operación.
Por ejemplo, las dos termoeléctricas, tanto la que ya se ha construido y que está en pruebas de funcionamiento, como la que se ha proyectado para una segunda parte del proyecto Integral Morelos, pues está orientada a la producción de energía mediante la distribución del gas natural que se hace por medio del gasoducto Morelos, ¿no? Que atraviesa los territorios de Tlaxcala, Puebla y el estado de Morelos. Este gasoducto no solamente va a alimentar a la central termoeléctrica de ciclo combinado, sino que también alimentaría a la serie de parques industriales y a la serie de empresas que se ubican en el oriente del estado de Morelos, ¿no? Y el acueducto Morelos, que también representa una infraestructura de alto impacto ecológico, en tanto que va a quitarle el agua a los ejidatarios de aguas abajo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuautla para llevarla hacia la termoeléctrica en, en Huesca, ¿no? En la diapositiva que estamos observando en estos momentos, podemos ver cómo con una alta inversión de capital se ha desarrollado este tipo de mega infraestructura, mega infraestructuras que, como les decía, en sí mismas tienen un alto impacto ecológico, pero que si lo sumamos, podemos ver cómo se está financiando la construcción de condiciones de alta vulnerabilidad socioambiental al oriente del estado de Morelos, y que si nosotros hacemos diversos análisis sobre la circulación de contaminantes que son expedidos a la atmósfera por las chimeneas de la termoeléctrica, pues podemos ver cómo la contaminación del aire o la contaminación también del agua por esta generación de hipoxia en las aguas que son utilizadas para el enfriamiento de las turbinas, pues vemos cómo los costos no solamente se reducen a, a tener un impacto en el territorio de la comunidad de Huesca, sino que afectarían tanto a los demás municipios del oriente del estado de Morelos como a la totalidad de la entidad. Y el problema adicional es que no solo estamos hablando de un megaproyecto que va en sí mismo a representar un fuerte impacto ambiental o sanitario, sino que es a partir de este megaproyecto, a partir de la central termoeléctrica de ciclo combinado, del gasoducto, del acueducto, que se articulan para crear energía eléctrica, supuestamente para darle a las comunidades, a la población circunvecina, pues en realidad se vuelve el fundamento energético para el desarrollo de nuevos parques industriales, de la industria automotriz, de la industria farmacéutica, de la agroindustria, ¿no? Y al poniente de la entidad tenemos una minera a cielo abierto, una mina a cielo abierto, propiedad de la minera Alamos Gold, que necesita, curiosamente, de una gran cantidad de energía eléctrica que pues, el estado de Morelos no podría darle en sí misma, a menos que se echase a andar el proyecto Integral Morelos, que comenzase a activarse la central termoeléctrica de ciclo combinado y que se generase la energía correspondiente. Entonces, no es un tema menor de la termoeléctrica en Huesca, no es un tema aislado, sino que se vuelve el núcleo de la devastación ambiental en Morelos, uno de los dos núcleos de la devastación ambiental en Morelos, pero también el núcleo del desarrollo industrial y de la correlativa destrucción socioambiental en la zona centro de México, ¿no? Eh, los diversas afectaciones o los diversos afectados ambientales, pues principalmente están en los municipios que de forma directa conviven con alguna de las megainfraestructuras de muerte que representa el proyecto Integral Morelos, pero sobre todo es en el estado de Morelos donde el riesgo ambiental y sanitario se vuelve mucho más sensible, mucho más profundo porque es en los municipios de Yecapixtla, de Cuautla o de Ayala, donde convergen las tres megainfraestructuras. Estos tres serían los principales municipios afectados y bueno, se vuelve también el centro del conflicto socioambiental en torno al proyecto Integral Morelos y del movimiento social que busca detener la construcción o el funcionamiento de estas megainfraestructuras.
Para poder comenzar a salir un poco como de la dimensión económica y entrar propiamente a lo que es la emergencia ambiental latente que se derivaría de la central termoeléctrica de ciclo combinado en Huesca, es importante hablar de las dimensiones ecológicas que en términos negativos produciría esta termoeléctrica, por ejemplo, una escasez de agua para los ejidatarios, ¿no? Es decir, a pesar de que desde hace 20, 25 años las aguas del río Cuautla han disminuido en su caudal por los propios procesos de urbanización, por la instalación de empresas depredadoras de los recursos hídricos sobre los manantiales que alimentan al río Cuautla, como la embotelladora Las Margaritas, que está en el municipio de Cuautla, ubicada sobre el manantial de los Sabinos y que es propiedad de Coca-Cola FEMSA. Eh, y además también de los propios efectos de la crisis climática que ha afectado la propia capacidad natural de recarga de los recursos hídricos, tanto subterráneos como superficiales, vemos cómo la termoeléctrica representa un factor de alta vulnerabilidad para la seguridad hídrica de la población morelense, sobre todo para los ejidatarios que requieren de este vital líquido para poder producir, en tanto que verían reducido hasta en un 38% la disponibilidad de agua con la que cuentan para regar sus parcelas. Esta sobreexplotación de los recursos hídricos tendría también como consecuencia, tendría también como una consecuencia la contaminación térmica. Una vez que las aguas son utilizadas para enfriar las turbinas con las cuales se está generando la electricidad en la termoeléctrica de Huesca, la temperatura promedio de estas aguas que son vertidas nuevamente sobre el río Cuautla sería superior a los 5 y 15 grados centígrados por encima de la temperatura natural que tienen antes de ser utilizadas con este fin hidroextractivista y de la producción de energía, lo cual tendría consecuencias para la seguridad ecosistémica de las especies vegetales y animales que todavía hay en el río Cuautla, a pesar también de que es un río que conforme va creciendo la mancha urbana y conforme se va consolidando los procesos de urbanización, pues es un río que empieza a generar ya problemas de contaminación ambiental preocupante. Eh, esta elevación en la temperatura de las aguas que son utilizadas en la central termoeléctrica de ciclo combinado se ven acompañadas también por la generación de hipoxia o lo que se ha denominado como agua muerta, es decir, un agua que ya no tiene condiciones químicas, energéticas que posibilitan la reproducción natural de los ecosistemas y el equilibrio ecológico de estos, ¿no? Además de la contaminación sonora que ya se produce incluso hoy en día con las pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica y que, bueno, estando operando ya las 24 horas al día, los 7 días de la semana, pues va a tener un alto impacto ambiental y, bueno, también en la salud de las personas. Y, bueno, es importante reconocer que las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, más allá de que, como les decía hace unos minutos, son presentadas como una opción sustentable para la producción de energía, pues en verdad representan un riesgo para la salud de las comunidades que habitan en los sitios donde se instalan este tipo de mega infraestructuras. Por ejemplo, las altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y de ozono que se producen, que son emitidas por las grandes chimeneas de las centrales termoeléctricas, están asociadas con la producción de cánceres pulmonares, de disminución en la capacidad respiratoria, enfermedades cardiovasculares, y esto no sería preocupante si estas enfermedades no estuvieran entre los primeros 10 eh, motivos de defunción a nivel nacional. Es decir, tenemos una vulnerabilidad en la salud, una crisis en la salud de la población mexicana como producto del desarrollo industrial de México durante el neoliberalismo y que, bueno, en el caso de la termoeléctrica en Huesca podemos ver cómo se vuelve un elemento a considerar como futuros daños a la salud de la población. Pero bueno, podría resultar poco sensible
si es que no tenemos en lo inmediato algún familiar que tenga algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad respiratoria, una enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero quizá si lo traducimos bajo el lenguaje hegemonizante del valor y entonces lo traducimos en costos, en términos económicos, para los enfermos de asma, como son los posibles enfermos que se producirían masivamente con la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica en Huesca, vemos cómo por, eh, por cada paciente la contabilidad nacional por enfermo nos da que por cada enfermo de asma se gasta alrededor de 6,377 pesos, ¿no? Como en el tratamiento, lo que tiene consultas médicas, atención, hospitalización, la inmunoterapia, ¿no? Lo cual, si solamente lo reducimos a los habitantes de Huesca, que a la fecha es de 1,153 personas, tendríamos un costo total anual para el Estado mexicano, para los servicios públicos de salud, superior a los 7 millones de pesos por una sola enfermedad, ¿no? Si nosotros recordamos o reconocemos las estadísticas epidemiológicas de México, pues vemos cómo esto se traduce en un alto costo tanto para el Estado mexicano, pero también para el bolsillo de los mexicanos, que son los que tienen que pagar estos servicios con su salario. Más allá de las afectaciones que en términos inmediatos tenga la termoeléctrica en Huesca por la producción de estos enfermos ambientales, también es cierto que como parte del movimiento de resistencia y lucha en defensa de la tierra y el agua, pues se ha llevado a cabo una degradación de la salud de quienes participan activamente en defensa del territorio, ¿no? Porque son compañeros que han tenido que mantener un plantón o diversos plantones para buscar detener el funcionamiento de la termoeléctrica en Huesca y que tienen que luchar y resistir en condiciones climáticas adversas de lluvia, frío, calor extremo, ¿no? En el oriente de Morelos, en esta temporada, son unas temperaturas superiores a los 36 grados, ¿no? Entonces, ya imaginaremos las consecuencias que tiene para la salud en términos eh, respiratorios, digestivos o en términos también de cuidado de otras enfermedades crónico-degenerativas con las que llegan ya las personas a tratar de defender su territorio, como diabetes, cardiopatías, artritis, obesidad, cáncer, y que sin importarles estas condiciones individuales de salud en las que se encuentran, pues siguen ofreciendo su vida, ofreciendo su salud, su tiempo en defensa del ambiente, ¿no? Y los riesgos sanitarios no solamente se pueden reducir en términos de la salud o la enfermedad que se produce directamente por la termoeléctrica o las condiciones que hay en defensa de la tierra o del agua, sino se debe también observar desde una perspectiva mucho más amplia, que es la fragilidad que tiene hoy en día la producción de alimentos en el estado de Morelos por los propios procesos neoliberales de descampesinización, del uso de semillas genéticamente modificadas, ¿no? De hacer una agricultura para la exportación, ¿no? Un monocultivo para la exportación, y que esto pues ha representado un problema serio para la seguridad alimentaria de las y los mexicanos y un problema muy hondo para las familias que siguen dedicándose a este tipo de actividades, ¿no? Además que si recordamos que las actividades del campo hoy en día se llevan a cabo en condiciones de una escasez hídrica eh, cada vez mayor, pues para poder mantener los niveles de productividad, los niveles de producción de alimentos, los campesinos tienen que utilizar cada vez más agroquímicos, cada vez más sustancias de alta toxicidad para la producción de alimentos, lo cual genera problemas tanto ambientales como problemas para la salud de los campesinos, pero también de los millones de mexicanos que nos alimentamos con estos productos, lo cual se traduce también en condiciones de empobrecimiento de los ejidatarios, que pierden las condiciones materiales de existencia por la entrada en funcionamiento de mega infraestructuras como la termoeléctrica en Huesca, y que esto pues se ve mermada, y que mediante esto se ve mermada
su propia salud, sus propias condiciones de reproducción al interior de su familia, procesos de migración hacia otras ciudades o hacia otros países, principalmente al mercado norteamericano o canadiense, y que, bueno, viene a ser parte también de un engrosamiento de la economía informal y cada vez más un crecimiento desaforado de la economía criminal, ¿no? Que alberga a estos campesinos en actividades pues que no son propiamente la producción de alimentos o la producción del campo mexicano. Para concluir, me gustaría presentar como los elementos que están abiertos todavía para profundizar en esta reflexión y entonces llevar a cabo una consideración más a fondo de las implicancias económicas, ecológicas y sanitarias, tanto de la termoeléctrica en Huesca, pero del proyecto integral Morelos en su totalidad, ¿no? Y en primer lugar es el grado de vulnerabilidad que representa la marginación social en la que vive buena parte de la población del estado de Morelos. A pesar que la investigación que realizamos en este segundo año de estancia postdoctoral no permitió convalidar la tesis de un ecologismo de los pobres en el estado de Morelos, en tanto que los conflictos socioambientales que se identificaron en los municipios morelenses se dan sobre todo en zonas de muy baja marginación. Lo que sí tenemos es una producción preocupante de conflictos socioambientales, tanto relacionados con megaproyectos, con industrialización y con los propios procesos de urbanización del territorio. Entonces, sería importante, y eso sería como una de las primeras tareas pendientes para la investigación, observar cómo esta producción de conflictos socioambientales, en este caso relacionados con los conflictos hídricos, podrían retroalimentarse o podrían complicarse, agudizarse con la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica de ciclo combinado, porque hasta ahora el desarrollo urbano, el desarrollo industrial de Morelos lo ubicaba a estos conflictos en el poniente de la entidad. Sin embargo, una de las hipótesis es que con la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica en Huesca, veríamos producirse un arco de conflictos socioambientales al norte del país que se convalida con los diversos corredores urbanos que se han configurado en la entidad y que sobre todo se articularía con la identificación de un corredor urbano industrial en la parte norte. Este corredor urbano industrial que se identificó como parte de la investigación realizada en el segundo año de estancia postdoctoral, pues podemos ver cómo se viene a retroalimentar, a potencializar con la entrada en funcionamiento de la central termoeléctrica de ciclo combinado. Por lo tanto, queda también como tarea pendiente realizar la huella territorial de la devastación ambiental de la termoeléctrica en Huesca para comprobar la hipótesis que no es solamente una mega infraestructura que va a causar una destrucción ecológica, una destrucción hídrica y una producción de enfermedad en el territorio de Huesca o en los municipios circunvecinos, sino que se articula con otros procesos de devastación ambiental del territorio morelense y que entonces tenemos la generación de corredores de injusticia socioambiental y un corredor de devastación hídrica en la parte norte de la entidad. Pues muchas gracias por su atención. Esto es lo que yo quería presentar como parte de este ciclo de conferencias de presentación de avances en la investigación de quienes estamos haciendo una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Sí, pues muchas gracias. No sé si se me escuche. Muy interesante, la verdad. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, en el chat no han manifestado nada. Abrimos ahora el tiempo para que alguien, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta en relación a lo aquí manifestado por el doctor, pueda expresarlo en este momento. Yo sí tengo nada más un comentario, pero me gustaría más bien que los presentes, los asistentes pudieran comentar alguna inquietud.
Bueno, si no, yo sí quisiera comentar algo. Más que preguntas, yo sí tengo el comentario de que la investigación está muy bien trazada, se me hace muy interesante. Aquí nosotros, usted sabe, de aquí en Zacatecas tenemos el problema o el grave problema del estrés hídrico que vamos a tener en los próximos o en los años venideros. Incluso ya lo tenemos el problema. De hecho, hoy vamos a discutir precisamente con autoridades de Chiapas el problema de que en Zacatecas pues prácticamente ya nos estamos quedando sin agua, por lo cual las investigaciones o la investigación que usted refiere, doctor, se me hace muy interesante. Y ahora pues el reto, ¿no? Y a mí me gustaría más bien comentarle esa parte de cómo convencer no convencer, sino cómo informarle a la gente que esto está sucediendo, el estrés hídrico es un problema grave, ya tenemos que buscar otro tipo de soluciones, tenemos que ver de qué manera o qué alternativas podemos utilizar para resolver este problema. Y me llega mucho la frase que hemos mencionado mucho estos días en un grupo que por ahí tengo de jóvenes estudiantes, biólogos y especialistas y medioambientalistas que están muy metidos en el tema, que nos dicen, si perdemos la lucha ambiental, ya ninguna otra lucha tendrá sentido. Entonces, más bien la pregunta o el comentario que quisiera es cómo hacerle entender a la gente, a la sociedad, que ese problema está latente, no solo en Morelos, sino que tenemos el problema en México del grave estrés hídrico y especialmente en Zacatecas, pero cómo hacerles entender sobre el cuidado de estos recursos. Ese sería. Gracias. Sí, mira, es un problema que no se puede, como tú dices, no se puede reducir a uno u a otro territorio. Es un problema nacional. Es un problema que atraviesa diversas realidades, diversos contextos. Y yo creo que para tener una claridad tanto de los alcances y la profundidad que tiene esta situación, pues es importante que no haya como una o dos o tres estrategias de hacerle frente, sino que haya un abanico amplio de opciones y de estrategias, ¿no? Y que cada quien desde su campo de acción, desde su campo de intervención, pues pueda llevar a cabo un ejercicio de incidencia en la atención a estos problemas, ¿no? A los que estamos en la trinchera de lo académico, pues es importante hacer diagnósticos precisos que visibilicen el problema en su gravedad, ¿no? Por eso en mi presentación yo insistía en salir de los discursos de la sustentabilidad, porque lo presentan todo con conejitos y con árboles, ¿no? Es decir, con mariposas y como si todo se solucionara con una agenda verde en donde todos nos formamos para la foto y listo, ¿no? Pero el problema de la devastación ambiental, o en este caso de la crisis hídrica que se vive en el territorio nacional, pues no se puede reparar de una manera sencilla, ¿no? Y el trabajo entonces de la academia es hacer este tipo de diagnósticos, pero no hacerlos encerrados en los cubículos, no hacerlo como parte de las dinámicas productivistas de la ciencia en México, que se reduce a la producción de artículos, de libros y demás, sino que debe estar cada vez más hermanado con las luchas ambientales que las comunidades llevan a cabo. Eh, y esto lo comento en el sentido de no llevar a cabo un extractivismo académico, donde nosotros vamos a sacar de las comunidades el conocimiento, la información, ¿no? Para nuestras investigaciones, sino que nosotros tenemos que ponernos al servicio de las comunidades para saber ellos lo que necesitan, qué estudios requieren, ¿no? Porque si bien las empresas tienen estos grandes institutos o las universidades en sí mismos se han vuelto cómplices muchas veces de las grandes empresas transnacionales que son responsables de la devastación ambiental, pues también hay investigadores que pueden ser el contrapeso al ofrecer su conocimiento, al ofrecer su propia preparación para generar las pruebas o generar los estudios críticos que les permitan a las comunidades defenderse defender y llevar a cabo una lucha mucho más profunda, ¿no? Así es, la lucha por el territorio y por el agua, ¿no? Que se va a venir, o más bien ya está presente, es un problema que no hemos querido ver, ¿no? Y es un problema que no queremos dimensionar de la manera en como es verdaderamente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, Mónica creo que está conectada con el doctor Roberto Soto. Adelante, Mónica. Sí, aquí estamos escuchando la charla.
José Manuel, muy interesante todo lo que nos comentaste el día de hoy. Y yo tengo una pregunta. En este sentido de que la sustentabilidad pues es una falacia en donde nos dicen que no va a haber devastación y no va a haber, digamos, daño al medio ambiente ni a la salud, cuando en realidad sí lo hay. ¿Qué opinas tú o cómo también es tu mirada hacia estas también propuestas del presidente actual sobre las hidroeléctricas? O sea, también estamos hablando de proyectos que también están buscando, digamos, producir electricidad, pero con otros procesos. No fue la charla, pero no sé si tú tengas una opinión. Gracias. Fíjate, hay una opinión muy general que te puedo dar o que les puedo dar, y es que como parte de estos discursos hegemónicos de la sustentabilidad, ¿no? Como esta forma liberal y globalizante de entender el cuidado del medio ambiente, pues hay una identificación, o mejor dicho, una separación de lo natural con lo social, ¿no? Es decir, los discursos que hemos visto en los últimos días, desgarrarse las vestiduras en contra del Tren Maya, ¿no? Por una preocupación por la conservación ecosistémica de la selva, pues en verdad no está reconociendo la otra dimensión de la naturaleza, que es el propio ser humano. Nosotros somos naturaleza también y necesitamos sobrevivir para poder cuidar la naturaleza, ¿no? Y entonces, si no desarrollamos las condiciones económicas para la propia reproducción de la fuerza de trabajo, pues no vamos a poder llevar a cabo acciones de reparación del daño ambiental, del daño ecológico que se ha generado por el propio desarrollo del capitalismo contemporáneo, ¿no? La actual administración tiene muy claro un objetivo que es como con el cual logró llegar a la presidencia, y es reparar la injusticia social y económica que durante los 40 años de gobiernos neoliberales se ha llevado a cabo en México. Desafortunadamente, no ha tenido o no había tenido una radiografía exacta de cuál es la situación ambiental en México, porque los gobiernos que le antecedieron al actual presidente, eh, pues mostraban a México como el país de la gran bonanza ambiental, ¿no? Como si todavía tuviésemos ese bono ecológico que resistiría cualquier tipo de desarrollo industrial, inmobiliario o económico. Sin embargo, conforme ha avanzado el actual sexenio y el tema medioambiental ha llegado obligadamente o ha sido puesto obligadamente por las comunidades de frente a la agenda política del actual gobierno, pues empiezan a tomar acciones importantes para la atención de la emergencia ambiental que se produce en México. Obviamente es un proceso contradictorio, eso porque no es un problema generado por el Estado, o no solo por el Estado, no es un problema que el actual presidente produce, es un problema que las grandes transnacionales y que las empresas mexicanas producen. Esos son los verdaderos responsables de la devastación ambiental. La devastación ambiental no la produce ni el sector financiero, no la produce ni el sector político, ¿no? Que sí ayudan, sí son cómplices. La devastación ambiental la produce el sector industrial. Ese es el corazón de la devastación ambiental. Entonces yo creo que los discursos ecologistas, así como deben salirse lo antes posible del barco de la sustentabilidad, que es un barco que se está hundiendo, ¿no? Por la propia gravedad de de la crisis ambiental, también debe reconocer a los verdaderos responsables, ¿no? De la destrucción ecológica y señalarlos, porque esto permite primero eh, pedir rendición de cuentas a quien tiene que rendir cuentas, pero segundo, permite también observar las posibilidades de que estos responsables puedan cambiar la forma en cómo se relacionan con el medio ambiente, ¿no? Es lo que les platicaba durante la presentación de el posible arribo hacia una era ecológica del capital, ¿no? Que sería importante que los científicos o quienes estamos trabajando el tema, pues nos pusiéramos a debatir acerca de si es posible o no un capitalismo ecológico, ¿no? Bueno, desde esta comentario yo te podía contestar, Mónica, ¿no? Algo más puntual, no tengo como los elementos necesarios para ello.
Interesante debate. Yo me quedo con un montón de ideas. Ojalá después, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, pero ojalá después podamos coincidir y seguir platicando, doctor, y seguir discutiendo y debatiendo este tema tan interesante. Bueno, pues si ya no hay preguntas, si ya no hay ningún comentario, le agradecemos mucho. Yo en persona le agradezco mucho al doctor por la charla, por ayudarnos un poco a entender más todo este problema. Y no nos queda más que agradecerle, dice por aquí, muy interesantes, muchas gracias en los comentarios. ¿Algo más que quiera decir? ¿Algo más en lo que quiera terminar la charla o puntualizar antes de irnos? No, solamente agradecerles el espacio y bueno, yo me siento muy contento de formar parte de la comunidad de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo porque estoy convencido que es un bastión en el desarrollo de estudios críticos tan necesarios hoy en día. Muchas gracias. Nosotros también estamos convencidos de ellos y es un gusto tenerlo por aquí. Bueno, pues a todos muchas gracias. Estamos aquí y esperen, por favor, nuestras siguientes conferencias que estaremos socializando en nuestras diferentes redes sociales y medios de comunicación. Un abrazo y bonito día a todos.